Por supuesto, un día más. Esa es la consigna, tratar los temas que son importantes para el país y para la ciudadanía. Bien, en esta mañana tenemos la presencia del doctor Raúl Ramírez. Él ha sido presidente de la Comisión de Salud, de Medio Ambiente y Protección Ecológica del Honorable Congreso Nacional, primer vicepresidente de la Comisión de Salud del Parlamento Latinoamericano, bueno, miembro del Congreso Mundial de Legisladores de Agua en México, presidente ad honor del Congreso Nacional de Niños del Ecuador. Muy bien. ¿Cómo está, doctor? Gusto en saludarlo. Muy bienvenido. Buenos días, John. Sí, muchas gracias por esta oportunidad. A ustedes también muchísimas gracias. Bueno, estoy listo para Bueno, responder cualquier inquietud. el tema que estamos tratando es el tema de la aprobación de la eutanasia por parte de la Corte Constitucional. A ver, Ya, quiero, primera pregunta. Este tema que cogió gran connotación con esta dama valiente, Paola Roldán. Paola Roldán, que post-mortem me hubiera sido bonito en vida, la condecoraron, ¿verdad? Ha traído mucha controversia. Unos dicen que uno debe decidir si su enfermedad ya es incurable, el dolor es insoportable, sobre el destino de su vida. Otros pues alegan de que eso no nos corresponde. ¿Cuál es su lectura sobre esto, doctor? ¿Qué es primero la eutanasia? ¿Cuántas veces se ha aplicado en este país? Porque legalmente es pero aquí se practica clandestinamente muchas veces. No es la primera vez. ¿O estoy equivocado? no, tiene la razón, John. Verá, primero quiero dejar claro el tema por mi experiencia legislativa. Yo he sido 2 veces legislador y he presidido la Comisión de Salud del Congreso Nacional. ¿De qué partido? El Partido Social Cristiano. Social cristiano. El tema es el siguiente. A mí me enseñó la vida y la trayectoria legislativa y la política que en estos casos no hay que mencionar a Dios. Yo soy creyente, soy cristiano, bueno, creo en Dios por sobre todas las cosas. Lo dije en una entrevista reciente, soy creyente en Dios hasta la médula. Pero yo no tengo por qué en este momento estos temas involucrar la existencia de un ser supremo, porque la gente es muy suspicaz. Yo recuerdo, por ejemplo, en el año 2004, que yo presenté mi proyecto de reforma al código penal, el artículo 447 en ese entonces, para penalizar el aborto en todas sus dimensiones. Y uno de mis colegas legisladores me dijo que yo era un fundamentalista religioso, porque cometí el error, entre comillas, de poner en mi exposición de motivos en mi proyecto, lo nombré a Pablo II, el Papa, de quien yo tengo, para mí es un héroe ese Papa. Pero más allá de todo eso, recuerdo en una entrevista en Radio Iris, me acuerdo en Quito, una chica del grupo de las feministas y toda esa vaina, me dijo que yo era fascista por defender la vida. O sea, soy pro vida. Entonces, todas esas cosas a mí me han hecho pensar, y no me he equivocado, que en estos temas yo no debo por qué hablar de Dios. Mi tema se basa exclusivamente en el tema constitucional y legal. La Constitución de la República es nuestra norma mandatoria y tenemos nosotros que respetarla, porque es lo que genera el orden jurídico en todo país, como personas, como ciudadanos, como todo, y estamos obligados, repito, así como es garantista de derechos, nuestra Constitución, y aquí quiero hacer un paréntesis yo, miren, la Constitución del 98, en el artículo 49, si mal no recuerdo, hablaba de la garantía y la protección a los nacituros desde la concepción y decía, garantiza el derecho a la vida desde la concepción. La Constitución actual del 2008 suprimió ese vocablo derecho. Y yo quiero dejar claro esto, ustedes que son personas de un nivel intelectual muy grande. No es lo mismo, John, Carlos Julio, no es lo mismo que yo le diga, John, yo le garantizo su derecho que camine libremente por la calle de Guayaquil, a que yo le diga, le garantizo su derecho a que camine. Son dos cosas diferentes. Así es. Y en algún momento me gustaría analizar ese tema profundamente.
Muchos dirán, ¿y por qué habla del aborto? Porque este es un macabro esquema, una agenda macabra que corresponde a la Agenda 2030 del nuevo orden mundial. Es una agenda, y créanlo, algunos creen que nosotros estamos locos. Como estoy frente a un ex congresista, puedo hacer un punto de orden. Por supuesto. Usted acaba de tocar algo que muy poca gente toca. Y muchos lo dicen. La Constitución de la República es la madre, es la ordenadora de todas las leyes, ¿verdad? Es la garantista de la vida de los ecuatorianos. Y así debería ser. Y como buena madre creo que ha parido muchos operadores de justicia que la han prostituido, ¿o no? Así es, ese es el problema. Usted lo ha dicho, ese es el problema. En eso radica fundamentalmente nuestro problema. Ahora, permítame decirle algo. El artículo 45 de la actual Constitución claramente dice, el Estado garantiza la vida desde la concepción, y a párrafo seguido se interpreta que es hasta la muerte natural. Así es. Ahora, ustedes no sé si recuerdan, Carlos Julio debe recordar, que en ese entonces quienes interpretamos la Constitución somos los legisladores, no los jueces, porque los jueces juzgan, no legislan, ¿no es verdad? Así es. Esa trampa de la que era lo que quería explicar de la actual Constitución es abortista. Y lo voy a decir brevemente para entrar en materia de la eutanasia. Si ustedes van al artículo 61, en el numeral 10, si mal no recuerdo, dice textualmente casi lo siguiente, que el Estado garantiza el derecho a las personas de escoger cuántos hijos ellas van a tener. Ese es sesgo abortista. Y yo lo he explicado y lo puedo demostrar en cualquier campo científica, técnicamente, que eso es un término abortista. Porque yo puedo tener a mi esposa, puedo tener 5 hijos varones y quiero una niña y le digo, busquemos la niña. Resulta que sale embarazada mi esposa y es otro niño. Y yo tengo el derecho de decirle, sácatelo, abórtalo. Es un tema muy profundo. Ahora bien, ¿qué dice el artículo 45 en la actual Constitución? El Estado garantiza y protege a los seres humanos su vida desde la concepción. Así es. El artículo 1, el numeral 1 del artículo 66 de nuestra Constitución, que habla de los derechos de libertad, dice textualmente que el Estado garantiza la inviolabilidad de la vida. Y a renglón seguido dice, no habrá pena de muerte. ¿Qué tenemos ante ese espectro constitucional y legal? Que tenemos que respetar la vida. No tenemos por qué transgredir ni quitarle la vida, ni siquiera nosotros mismos, ¿no? Es que sabes que el tema es profundo. Doctor Ramírez, una pregunta. Si el caso de Paola Roldán no hubiera salido a luz pública, es decir, no se hubiera presentado un caso ante Corte Constitucional, sino simplemente porque un grupo estaba interesado en eutanasia. Nadie en particular y nadie en la situación de Paola Roldán. La pregunta es, ¿hubiera tenido el mismo efecto? Perdón, ¿me repite la pregunta? Sí. Todo el país acabó sabiendo del tema de la eutanasia que llega a Corte Constitucional porque una ciudadana que se llamaba Que en paz descanse. Paola Roldán se vio abocada a una situación irreversible. Entonces, ella lleva el caso ante Corte Constitucional. Correcto. Sus abogados. Ella demandó la inconstitucionalidad. La pregunta o el caso es más o menos el siguiente. ¿Hubiera tenido el mismo efecto si es que no hubiera habido un caso como el de Paola Roldán? Simplemente un grupo que estaba a favor de la eutanasia que lo llevase frente a Corte Constitucional abogando por aquello. Sí hubiera tenido mi efecto. Y les voy a explicar, y por favor, que la ciudadanía que nos está escuchando preste mucha atención a lo que voy a decir. Repito, me remito a lo que dije al principio respecto de los contenidos de la Agenda 2030 del nuevo orden mundial. Esta es una trama macabra. Y yo les puedo demostrar
con datos que primero lograron promulgar la ley del aborto, que dice la ley interrupción voluntaria del embarazo, y tiene una denominación, es la famosa ley Loribe, que fue en el año 2022, hace aproximadamente 2 años, donde por algo que yo no entiendo todavía, el expresidente Lazo, siendo un miembro del Opus Dei, que los miembros es la ultraderecha católica, ¿no verdad?, haya vetado parcialmente la ley, permitir que se aborte hasta las 12 semanas, cuando está demostrado científicamente que las 12 semanas el nasciturus ya está formado. A partir de la semana 12 lo que hace es crecer en volumen y todo el tema hasta el día del parto, ¿no verdad? Porque imagínense que la propuesta de la Defensoría del Pueblo, porque la constitucional, ya a eso voy, ahora se ha convertido en jefe del Congreso, de la Asamblea. La Corte Constitucional no sugiere a la Asamblea, en este caso, ordena. En este tema del aborto, la Asamblea la Corte Constitucional le ordenó a la Asamblea que aprueben la ley. Tanto así que yo me reuní con algunas personas que propiciaban este tema y escuché algo absurdo. Es que esto de verdad, esto sale de contexto. Una mujer embarazada, feminista, que iba a abortar a su hijo, ¿sabe lo que dijo en un foro? Que el nascituro o el niño o el bebé tiene vida recién cuando nace, por Dios, cuando nace, a los 9 meses. Eso es absurdo. Entonces, en ese entonces se aprueba la Constitución, ¿no verdad? La Corte Constitucional utiliza este tema y lo define a través de la Defensoría del Pueblo para que ellos le presenten un plazo determinado a la Asamblea. Tomen, señores, aprueben. ¿A dónde quiero llegar? En ese entonces quien presidía la Corte Constitucional era Ramiro Ávila Santamaría. A ver, yo quiero dejar claro algo, estimados amigos. Yo soy responsable de lo que digo y lo que hago. Y lo voy a decir públicamente. Él es una persona pro muerte, Ramiro Ávila Santamaría. Ya no es presidente de la Corte, pero estuvo detrás del tema de la eutanasia y a eso voy a llegar. Pero vieron ahí 2 votos salvados de la jueza Teresa Núñez, y no recuerdo lamentablemente el nombre en este momento de la otra jueza, que considero que son unas heroínas. Enrique Herrería, no. Por favor, Enrique Herrería fue el juez ponente de la ley de la eutanasia. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? Es una trama, les prometo que es una trama. Después de que se aprobó la ley del aborto a través del infame veto parcial de Guillermo Lazo Mendoza, vino ahora en julio del 2023, yo no sé si ustedes conozcan, le hizo la Corte Constitucional una reforma a esa ley, a la ley del aborto. Porque también quiero dejar claro, ley voluntaria de interrupción del embarazo. Interrupción. El embarazo no se interrumpe. Interrumpimos ahorita este diálogo y lo retomamos nuevamente. Pero la vida de un ser humano lo matas y ya no, y no vas a reiniciar una vida porque ya la mataste, pues no es verdad. Entonces, ¿qué pasa? Que hacen una reforma en el 2023, no recuerdo ahorita, a ver, aquí tengo el nombre de la jueza ponente, doña Daniela Salazar Marín, la jueza ponente, le hace una reforma a la ley del aborto de la siguiente forma: desconocen la objeción de conciencia de los médicos. O sea, yo médico no lo soy, gracias a Dios. Me ordena la ley a que yo mate a ese niño. Yo lo mato. ¿No verdad? Y dos, los órganos de los niños abortados pueden ser vendidos libremente. Eso está en la reforma. Entonces, ahí está la segunda trama. ¿Cuál es la tercera trama? La ley de la eutanasia, donde Ramiro Ávila Santamaría estuvo detrás, donde el juez ponente de esa ley es Enrique Herrería Bonet, ¿no verdad? ¿Y qué es lo que dice la ley? Que esto es absurdo, de verdad, esto es algo que sale de contexto. La Corte Constitucional, señores, no puede, así sea Corte Constitucional, no puede ni debe
hacer lo que han hecho. ¿Qué dice concretamente? A ver, la parte pertinente. Sí. Dice que se ejecute la conducta tipificada en el artículo 144 del Código, que es el homicidio, habla del homicidio, ¿no es verdad? Me permiten leerlo. A ver, no lo tengo aquí, pero bueno, habla del homicidio y también del homicidio culposo cuando hay mala práctica profesional con los médicos, homicidio culposo, no doloso, sino culposo. Y dice, escuchen con atención, en el supuesto en que una persona expresando su consentimiento inequívoco, libre e informado, o sea, la eutanasia, ¿no? Que le practiquen los demás. Pero ojo con esto, o a través de su representante cuando no pueda expresarlo. Me hubiera gustado que ya estamos por finalizar, y Qué discúlpeme, pena, doctor, Dios, qué pena. que nos hablara sobre la parte esta controversia que hay, ¿verdad? Legal. Yo me recuerdo mucho cuando Enrique Herrería fue ponente de este tema del aborto, salieron los pro vida con carteles y todos a reclamar. En bien de la audiencia, que acérquese un poquito más al micrófono, usted dígale, viendo a la cámara, esto está bien, ¿por qué? Explicarle, porque como le digo, hay un grupo que dice, sí, está bien, uno debe, pero hay otro grupo que dice, no, eso no se debe hacer, entre ellos los que profesan la fe católica y evangélica, ¿no? Ya. A ver, Dios, qué pena que no tengamos todo el tiempo necesario. Le voy a leer la declaración de Ginebra, sí, la declaración de Ginebra. No podemos decir lo que No, estamos, es que esto decimos no. nunca. Pero aquí concreto su Ya. pregunta, John. En la declaración de Ginebra, el juramento hipocrático de los médicos, dice, mire, no emplear mis conocimientos médicos para violar los derechos humanos y las libertades ciudadanas, ni siquiera bajo amenaza. En estos casos, los médicos son las segundas víctimas, porque la eutanasia es un tema muy sutil. Le dicen al médico, tú desconéctala o inyéctala, qué sé yo. Y aquí quiero poner un ejemplo gráfico. Y de verdad que es algo que ustedes creo que hasta se van a reír. Imaginémonos a cualquiera de los cuatro que vamos conduciendo nuestro vehículo y subimos el puente 5 de junio. Y el estero salado está con la marea baja, que es peligroso. Pero vemos que una persona se quiere suicidar. ¿Qué hacemos? Nos bajamos y le oye, ¿qué pasó? Intervenimos, ¿no es verdad? Pero nadie sabe si esa persona tiene una enfermedad terminal, tiene problemas y quiere morir dignamente entre comillas. Entonces simplemente ayudémoslos a morir dignamente y empujémoslos para que se mueran. No existe muerte digna, existe vida digna. Con esto se está promulgando la cultura de la muerte. No existe la cultura de la muerte, Y la hay muerte un digna. caso reciente que me lo relataba Gonzalo, de un médico joven de 37 años que se suicidó en la ciudad de Manta. Ajá. Y Doctor Marcelo Alcíbar. dejó una carta para sus familiares, pero una decisión voluntaria. No, yo creo que es importante algo que ha dicho aquí el doctor Ramírez, que mucha gente considera que es una teoría conspirativa, que es esto de la Agenda 2030. Para mí también es real la Agenda 2030, porque hemos escuchado a líderes mundiales, como por ejemplo la ex directora general del Fondo Monetario Internacional, la señora Christine Lagarde, que ahora preside el Banco Central Europeo, decir abierto hueso que hay demasiados viejos y deben ser eliminados, porque no se mueren ya. Lo hemos escuchado también del primer ministro japonés, lo cual a mí me llama mucho la atención, porque Japón se ha caracterizado por tener un liderazgo gubernamental En el cuidado de los mayores. gerontocrático de más de 70, 80 años. Y puedo citar otros casos más. Es esta Agenda 2030 la que ha venido promoviendo el movimiento LGBTI. Es esta Agenda 2030 la que promociona el aborto, que promociona la eutanasia. Y bueno, parece que alguna reacción se da, porque en Estados Unidos el caso más famoso de una persona que quería tener un aborto y no lo permitía el Estado fue el caso que se conoce en Estados Unidos en la Constitución como Roe contra Wade. Correcto. Roe contra Wade se dio en 1973
y la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos consideró que tenía todo el derecho una persona a abortar cuando le diera la gana. Se convirtió en ley federal. 49 años después, en el 2022, la Corte Suprema de los Estados Unidos ha echado abajo Roe versus Wade, entregándoles lo que a mí me parece lógico, el poder de decisión a cada uno de los 50 estados de los Estados Unidos. Esto ha provocado pues, una reacción general en contra de los abortistas, cuando a mí me parece que no se están conculcando derechos, sino decir, a ver, cada estado decide qué es lo que debe hacer, y si yo estoy viviendo en Estados Unidos, en un estado no se me permite hacer lo que me dé la gana, pues me voy a otro estado, California o Nueva York, donde seguramente sí se van a dar. Entonces es un tema para hablarlo largamente. Eutanasia me lleva a pensar que, cambiando bastante el tema que estamos hablando, lo que estamos expectando los ecuatorianos es la eutanasia de la economía ecuatoriana. Pero con eso le dejo las últimas palabras al doctor, pues ya tenemos que cerrar. ¿Cómo no? Son las 8:26 según mi... Gracias, Carlos Julio. A ver, ojalá algún momento haya otra oportunidad, porque, repito, el tema es muy interesante. Quizás muchos no lo vemos desde su real magnitud, pero es un tema incluso de cultura. Y Carlos Julio acaba de decir, estos movimientos LGTB. Acuérdense lo que les voy a decir. Me la voy a jugar en este momento. Luego de esta trama va a venir, ¿saben qué cosa? Que los movimientos LGBT quieren adoptar niños y quieren, así como se aprobó el matrimonio igualitario, entre comillas, ellos pretenden ahora adoptar niños. Es una agenda ya estructurada. En todo caso, yo pienso que uno no tiene por qué decidir por su vida. Si viviéramos en un Estado de Derecho, donde la Constitución lo permita, que es otra cosa, pero mientras yo sea un hombre que me baso en la Constitución y en la ley... La Constitución no dice absolutamente nada de eso. Exacto, perdón. La Constitución no dice nada de eso. No, y hay otra cosa, John, lo que acaba de decir Tampoco Roswell tampoco está permitido. Correcto, no, y lo que dijo Carlos Julio hace un momento. Miren ustedes, ya en Francia, ya abortar es un derecho, o sea, matar es un derecho. Yo le agradezco mucho, John, por esta oportunidad. Ojalá algún momento podamos abrir un panel un poquito más profundo. ¿Cómo no? Para que la gente se entere al máximo de programa especial. Muchas gracias. 8 de la mañana, 27 minutos, nos vamos a ir a un corte comercial, ya lo tenemos. Ya, vamos a irnos al corte y pedimos disculpas a nuestro querido economista Alberto Acosta Burdeo. Ya venimos con él, nuestro segundo invitado. John, escúcheme.